Gracias por venir a esta presentación del libro El Millón de Larache. La verdad es que me alegra mucho ver esta sala así tan llenita. Esto es señal de que a lo mejor es que Carlos os ha invitado a muchos cafés y sois amigos. Es que hemos hecho 3 carteles. 3 carteles. Habéis panfleteado Madrid, habéis panfleteado Madrid con la presentación esta, pero bueno, siempre da alegría, sobre todo me imagino para el autor. Es bonito cuando las personas responden a lo que tú escribes, a lo que tú haces. Mi nombre es Armando Lozano, soy el director de esta casa y bueno, esto como siempre pues hacemos desde conciertos, tertulias de poesía, exposiciones y un sinfín de cosas que nos vuelven un poco locos, pero que por otro lado nos da mucha alegría. Bien, yo, como no soy uno de los ponentes aquí, simplemente le paso la palabra a Basilio Rodríguez, que es el editor de Sial Pygmalion, que es el que os va a iniciar este programa. Espero que disfrutéis mucho. Creo que varias de las personas que vienen por aquí pues tienen conexión con el norte de África, de alguna manera, y siempre hay una cierta como... Tenemos un pianista, no sé si lo conocéis, que se llama Daniel del Pino, que es de Tánger, bueno, su familia es de Tánger, y cada vez que viene aquí a tocar hay una especie de club de Tánger, que vienen casi con la camiseta y la pancarta, ¿no? Entonces se nota que hay un ambientito ahí, en todas las personas que habéis tenido esa hermandad de las personas que habéis vivido ahí, o vuestros padres o vuestros abuelos estuvieron ahí. Sin más, le paso la palabra a Basilio, que os va a decir algunas palabras. Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Sí, hay que aplaudir a este hombre, Armando Lozano, porque tuvo la intuición de poner en marcha un proyecto multicultural, un proyecto donde se fusionan el arte, la literatura y distintas artes, ¿no? Y para nosotros es muy grato retornar a estas instalaciones, puesto que se respira un aire diferente. Yo aquí me siento a gusto. Y de alguna manera pues hay que agradecerle a él que nos permita venir a su casa y organizar eventos como el de hoy, eventos especiales en el que vamos a tener por un lado pues una serie de invitados que nos van a hablar de aspectos históricos, pero también vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de arte y, como digo, yo creo que es un lugar muy adecuado. Así que muchas gracias, Armando, por abrirnos las puertas de este espacio Ronda y, bueno, pues efectivamente, a pesar de la lluvia, a pesar de condicionantes y hándicaps muy diversos, la buena literatura y las buenas personas pues concitan el interés de la arte. Pues, nuestro protagonista, Carlos Sánchez Tárrago, es un hombre popular y querido y yo creo que la audiencia lo demuestra. Bien, pues cuando te parezca, si quieres, le cedemos la silla a Juan Manuel Riesgo, el presentador del acto de esta tarde, y comenzamos. El hacer 3 carteles implica que puede haber dispersión y confusión. Por eso no siempre es bueno hacer tantos carteles, conviene centrarse en uno solo. Por ejemplo, el que ha hecho Armando, con el que ha publicitado el acto, que es realmente el bueno, ¿no? El adecuado, el correcto. Por eso, pues en el otro se coló lo de las 19 horas y el que está de fondo ahora no es de este acto, sino que es de una mesa redonda que convocamos en el Ateneo de Madrid. Concretamente la convocó y la organizó la sección africanista, la sección africanista del Ateneo, donde hablábamos del tema del millón de Larache. Era la forma de caldear el ambiente, de anunciar que acababa de salir el libro de Carlos y de también pues planificarnos para un acto de presentación. Este es el primer acto de presentación formal del libro. Por eso ya digo que efectivamente está muy bien hecho el cartel de Juan Manuel, pero pone a las 19, no a las 19:30. Entonces, ese es el problema, que tenemos
que coordinarnos para la próxima vez y les pido disculpas si alguno de ustedes ha venido un poquito antes de la hora. El millón de Larach, de 100 años después, un libro que hemos publicado dentro de la colección Casa de África, sobre un tema que tiene que ver efectivamente con el protectorado de Marruecos. Acércate al micrófono que dicen que se oye muy mal. ¿Se escucha mal? Ahora mejor. Sí, si podemos subir un poquito eso. Yo le agradezco al técnico que nos suba un poquito el volumen. Como decía, este es un libro que habla del protectorado español de Marruecos, pero de un aspecto concreto y negativo, que podría ser la corruptela, la corrupción dentro del protectorado. Y, en modo alguno, creo yo que debería empañar la labor de España en África en general y en concreto la labor de España en Marruecos, en el norte de Marruecos, en el protectorado español. No es que vengamos con planteamientos colonialistas o neocolonialistas, no es eso, sino que a mí me gusta poner en valor lo positivo y no tanto resaltar aspectos negativos, pero es que este tema, este escándalo, tuvo una repercusión política, social y literaria. Y por eso vamos a analizar el contenido de este libro. Primero vamos a hacer la palabra a nuestro querido amigo Juan Manuel Riesgo, y luego vamos a hablar con el autor, y luego, si hay tiempo y me lo permiten ambos y ustedes, a mí también me gustaría hablar en calidad de lector y de africanista. Por eso pues va a ser un acto variado y en el que también nos gustaría contar con su punto de vista, su opinión. Es decir, que esta mesa no sea una barrera, sino que hagamos entre todos un acto interactivo, porque de esa manera yo creo que es más didáctico, más entretenido y en todo caso es nuestra manera de hacer las cosas. Por tanto, gracias a todos por acompañarnos, gracias Carlos por haber confiado en el grupo editorial Señor Pigmalión para esta obra. La verdad es que la hemos cuidado con mucho cariño, con mucho mimo. Hemos hecho, espero que estemos de acuerdo todos, un libro bello por fuera e interesante por dentro. Lo del interior es cosa del autor. Nosotros hemos procurado dignificar su trabajo lo máximo posible. Vamos a ver si lo hemos logrado. Y sin más dilación, tenemos el placer de hacer la palabra a Juan Manuel Riesgo, que es una persona y un personaje muy conocido por todos nosotros y muy querido. En mi caso, le conozco desde 1989, cuando llegué al Colegio Mayor Universitario en Estación de África, y él era ya un reputado africanista y un gestor cultural que bueno, pues, me ayudó a formarme y me ayudó a conocer un poco ese mundo, un poco convulso, complicado, pero en el que hemos estado conviviendo durante muchísimos años. Primero en el colegio, después en la Asociación Española de Africanistas y recientemente, como digo, también desde la sección africanista de la Ateneo. Por tanto, para mí es un placer tenerle aquí y vamos a hacer la palabra para que nos hable del libro, no solo del escándalo, sino del libro también y de nuestro común amigo Carlos. Adelante. Bueno. Muchas gracias, querido Basilio. Yo empecé mi labor cultural como subdirector general y jefe de estudios del Colegio Mayor San Juan Evangelista, el famoso Johnny, donde actuaban allí Camarón, en fin, la Cuadra, que es el espectáculo de teatro más impresionante que yo nunca he visto en mi vida, querido. Luego hablamos de eso. Y después yo he aprendido mucho de Basilio, por supuesto. Además, él ha tenido en un círculo de poesía optimísima pues 2.000 personas para escuchar al Nobel Benedetti, ¿no? Y luego, pues yo, por ejemplo, uno de los cursos que dirigí a los 75 años de desembarco a Lucema, la guerra de Marruecos y sus periodistas, que ahí estaba por Luis Arbeniz, el abuelo Luis Gallardón, Aznar, el abuelo de José María Aznar, y además se asombraba al rector Villapanos de que yo hubiera tenido una subvención de la Comunidad de Madrid. Claro, decía, oye, Gustavo, tú sabrás que Manuel Aznar es el abuelo José María Aznar, pero no sabes en absoluto que el Tevipa Rumi es el abuelo Rudy Gallardón. Entonces, en fin, tuvimos bastante éxito, ahí yo conocía al subdirector del mundo y, en fin, el Colegio África era un hervidero. Los alumnos iban rapidísimamente, eso es mérito de Basilio, a cenar y volvían a la cafetera donde seguíamos el debate horas y horas de temas dentro de África lejanos.
Y luego el pasado jueves en Bellas Artes tuvimos la suerte, Carlos y yo, y Alberto, el ilustre verberólogo que decía Conchibel Padrón, la esposa de Morillas, otro presidente de la Asociación de Africanistas, pues lo llamaba así, el ilustre verberólogo. Tuvimos la suerte de escuchar a Mustafa Caray. Y lo que ha dicho muy bien ahora Basilio, la construcción que se hizo por el Sánchez de Tuán, que es un libro estupendo, de solo 16 euros, pero lo que hablaron, fantástico, Hernández de León, el presidente de Bellas Artes, de las diferentes ciudades donde el que es arquitecto lo sabe mejor que nadie, se hizo una construcción y a veces decían, hombre, es que si están las carreteras bien hechas, vamos a ahorrar dinero. Y el que haya leído un libro mítico, La Forja de un Rebelde, pues La Forja de un Rebelde, pues habrá visto que hay el autor, Arturo Barberán, que era Arturo Barea en este caso, y el propio Barberán habían trabajado haciendo carreteras y aquellas cosas. Entonces, antes de que se me olvide, el mérito extraordinario para mí que tiene Carlos en su libro, porque hay un tema, bueno, no da tiempo a hablar mucho de él, el nieto de Martínez Delgado, que lleva muchos años, yo le conozco, dedicado con mucho mérito a la labor de su abuelo, y lo cual yo le admiro y le elogio, y otros personajes importantísimos no tienen familiares que le sigan, ¿no? Pero no cabe duda de que este asunto es muy importante por lo que ha dicho Basilio. En Marruecos había una importante corrupción, en este libro se estudia de esa forma, no lo hacían normalmente los que estaban en primera línea jugándose la vida y perdiéndola en muchos casos. Sí, determinados pagadores de compañías que a veces utilizaban el dinero, los soldados que no estaban, pues para mejorar a los que estaban allí. Pero para mí el mérito excepcional de Carlos es que sigue con santa paciencia. Yo que he estudiado mucho la vida de José Gomal, el de la Baracada del CRIN, el tío abuelo de Javier Gomal, poderoso director de la Fundación MAS, resulta que las cosas de su vida anteriores a su etapa en aviación no las encuentro, porque están en el Archivo Militar de Segovia. Y lo que me asombra de Carlos, que en la Fundación Maura, en el Archivo Militar, he encontrado los expedientes de dos personajes, los buenos y los malos. Los buenos, los que investigaron el tema, y los que tuvieron procesos, y además, cuando lean ustedes el libro, verán que en muchos casos es igual que ahora. O sea, algunos personajes secundarios tuvieron consecuencias terribles, estuvieron embargados hasta la República y más. Y cuando el dinero se recuperó en su totalidad. Y sin embargo, pues algunos de los principales protagonistas más o menos se fueron rositas. O sea que comparándolo con lo de Cataluña, igual. Y luego, por ejemplo, pues algunas de las familias más adineradas de España proceden del Larache. ¿Y por qué? Porque el Larache era la zona fértil del Espinazo del Río. Era la desembocadura del río Lucus, que era un sitio muy rico en pesquerías. Y luego además, pues una de las cosas curiosas es que, pues en un avión más o menos como este, la primera línea civil de España se abrió hacia Larache. Entonces era un avión de estos que lo habían modificado un poco para que fuera avión ambulancia y lo convirtieron para pasajeros. Primero llevaba un pasajero, después llevaba dos y luego llevó tres. O sea que, ¿cómo sería de importante? O sea, tengamos en cuenta que cuando ocurren estos sucesos, España no domina todavía Alhucemas y ha perdido Sauen, ¿no? Entonces este es el cartel que hicimos. Mi idea era hoy poner el cartel de Basilio, el mío y el de Carlos y este. O sea que este libro ya lleva 4 carteles. Este es el libro que decía el otro día en un escrito que le mandó a Carlos, que no tenemos tiempo de comentar, pero bastante interesante, el nieto de Martínez Delgado, una persona que en el año 42 desapareció en Tetuán y no se supo nunca más de él. Bueno, pues gracias a Carlos sabemos que fue de estos personajes, como he dicho antes, de los buenos y de los malos. Y esta es una edición que se ha hecho de la misma de López Rienda, porque tiene mucho mérito, que se hizo por Flor del Viento. Hay un africanista riestra metido en estas cosas, pero en fin, yo presenté varios de los libros precisamente en el África y tuvimos algunos llenos tremendos, viniendo el nieto de don José Ortega Set, porque presentamos el libro de su hermano Eduardo, en todo personaje apasionante. Y este ahora es la edición de Basilio y de Carlos, la que tenemos aquí, que ya digo que es muy completa. Luego yo pongo estas escenas que son el libro anual que antes he hablado de Ortega Set, que también, qué vida, ¿no? Se enfrenta a Primo Rivera, se enfrenta al General Franco,
después va a Cuba, acaba enfrentado a un tal Batista, después se va a Venezuela y acaban sus hijos enfrentados a un tal Chávez, ¿no? O sea, una vida, oposición de generaciones, una familia, una vida entera, apasionante. Y el libro de los discursos de guerra de Indalecio Prieto, que yo creo que es una persona bastante sincera. Él decía que la culpa de la guerra civil del 36 fueron los sucesos del 34 y había quien dice algo más. Esto es lo del puerto viejo de la Arche, porque la Arche había sido una colonia de España y había sido ocupado en tiempos de Felipe III por un curioso personaje que se llamaba Gonzalo de Cea. Años más tarde yo conocí a otro Gonzalo de Cea, evidentemente un apellido raro y un nombre tampoco de los más corrientes, eran descendientes, y en fin, o sea, la Arche, el Arais, que dicen los árabes, es un lugar apasionante y extraordinario. Y esto es uno de los muchos cuarteles de artillería, la comandancia de ingenieros, lo cual demuestra, como se cuenta en el libro, por supuesto al final no lo voy a contar para que ustedes lo compren, pues es muy interesante porque había allí en aquel momento, pues a lo mejor más dinero en conjunto de lo que hay en Ceuta, Melilla o Tetuán. Inclusive la intendencia, que es una cosa asombrosa, y en mi cartel, que algunos de ustedes tienen, y al que me lo pida, pues se lo doy con mucho gusto, yo pongo a este barco, el Gandía. Este era el barco que tenía el cuerpo de intendencia. Por eso traían las cosas que, claro, Jordán, el que cuenta como principal protagonista, pues podía traer las cosas en el barco, pero era un barco que no dependía de la Armada, ni siquiera del Ejército, lo controlaba el cuerpo de intendencia. Claro, en aquella época, por supuesto, no había Ejército del Aire. Y este es uno de los personajes apasionantes que yo encontré en mi vida, y soy su biógrafo en 25 militares de la Guerra Civil, que era un piloto muy famoso, segundo jefe de la aviación militar, Camacho Benítez, que era de intendencia y fue procesado por asuntos del barco Gandía. Es decir, que cuando yo por primera vez leo el libro de Carlos con bastante placer, pues estoy viendo mejorado lo que se cuenta en este otro, y además varios detalles que luego me han hecho en un personaje que comentaré ahora al final, que es también apasionante. Las pesquerías que había ahí, y luego, por ejemplo, pues en la Arache también matan a un personaje que se llama Calay. Yo no sé si será algún pariente de nuestro amigo, pero era un enviado de paz del Resuni que Silvestre lo hace matar. A una joya como Silvestre, ¿cómo se le puede nombrar primero ayudante del rey y luego jefe del cuarto militar? Por eso pasó lo que pasó. Y Eduardo Dato, cuando lo asesinan, iba a cesar a Silvestre. O sea que si no matan a Eduardo Dato, y varias de las cosas y de las líneas y de los personajes, porque uno de los que sale aquí, que es el defensor de López Rienda, escribe un libro sobre la muerte de Dato, pues no hubiéramos tenido ni desastre anual, ni las tragedias de la guerra de Marruecos, ni república, ni 34, ni guerra civil. Y España a lo mejor ahora era el tercer país más adelantado del mundo. Esa es mi opinión, por supuesto. Y luego pues este personaje apasionante que es del Crim, para bien y para mal. Se dice que tuvo amores con Margarita Rueda de Lori, que también parece que los tuvo con Silvestre, y que si su hija última pues era hija de uno de los dos. Y luego pues aquí están varios de los personajes, González Carrasco, Lombarte, que fueron, en el caso de Lombarte, el investigador, y que cuenta, yo he visto dos versiones, cuenta Carlos que trabajó, me parece que dices que 37 horas seguidas en la investigación de este caso, del millón de la Arache. En otras fuentes se dice que 35, bueno, 35 o 37, para que una persona trabajara esto, pues lo importante que es. Y luego, claro, hay dos personajes que son el nuevo, digamos, comandante general de Larache, que es el general Sanjurjo, porque al general Vives le han nombrado de Melilla. Y este Sanjurjo tiene de segundo jefe a Gil Yuste. Si alguno me pregunta, y otros días, sobre todo los de Jefrema, ya contaré lo mucho que tuvo que ver este personaje en la Guerra Civil. Era una especie de juez de garzón por la investigación de este caso. Tuvo, gracias a este caso, ya digo, su biografía la tiene Carlos en el libro, un papel preponderante, porque se le consideraba, con Lombarte, por las personas que, en fin, hay un jefe al cual, ya lo cuenta Carlos con detalle, no voy a adelantar al libro, que denuncia el caso, se detiene a este Jordán, y luego, cosa asombrosa, en todas las corrupciones que hemos visto, y eso que hay algunos, el antiguo presidente de la Generalitat de Valencia, que están embargados, que se pudo recuperar el dinero. Y esta es una escena curiosa del bombardeo de Tetuán, que fue muy importante, y ahí estaba metido Núñez de Prado, que también son todos los personajes colaterales de este tema, con una de las inteligencias preclaras. Eso a cualquiera que me pregunte fuera o después se lo explico con detalle. El error del bombardeo de Tetuán en la hora de las mezquitas, que estaban llenas, pues fue
disparatado tremendo, y hay un tipo inteligentísimo en una escena muy parecida a Misión de Audaces, cosa que yo sabía hace poco, y el que está aquí es el visir Sir Algamia, que también era otro personaje que fue capaz de montar a caballo, aunque algunos lo niegan. Yo tenía un amigo que con 90 montaba a caballo, o sea que bueno, yo un mono poder montar con 80 y calmó a la gente por los momentos. Y luego es curioso cómo se repite la historia, ¿no? De la exministra Trujillo, que está por ahí con todas esas cosas, pro-Palestina o tal. ¿Dónde hace su fundación? Ah, casualidad, en Arache. Es decir, y luego el académico de la lengua, Sáenz de Sagreta, que Basilio lo conoce, amigo mío, que siempre dice, no cuentes que soy gran jurídico. Pues ¿dónde nació? En Arache. ¿Dónde nació Cazorla, el jefe del letrado de las Cortes, catedrático de la Rey Juan Carlos, síndico de la Bolsa, asesor del Consejo Superior de Deportes, en fin, todos los cargos del mundo, porque ha hecho abogado del Estado, se ha dedicado toda su vida a ganar oposición. Por cierto, es mi promoción en la Complutense. Yo tengo una relación de afecto también, y una vez, y con esto es lo penúltimo que digo, se enfadaba conmigo porque no se acordaba de un apellido, de una de las grandes fortunas de España. ¿Y de dónde es esa familia? De Garache, los Gomendio Quindelán. Que los Quindelán han venido a menos, se han arruinado por una serie de episodios que contaré yo este sábado y el día 26, y sin embargo los Gomendio, que es la familia de esa señora Montserrat Gomendio, que era secretaria de Estado, y cosa habitual, hizo amistades y amores con su jefe, el ministro Wert, y luego se fueron los dos a París. O sea que es curioso. Y luego pues yo termino con esta imagen de López Rienda, porque ya hemos visto varios casos. Yo no sé, le digo a Carlos si esta Isabel Jordán, que denunció el caso de la corrupción de Correa Gürtel de Majadahonda, y creo que hasta acabó en la cárcel la pobre y lo denunció, si será descendiente de López Jordán, no sé, eso sería interesante investigarlo, pero vamos, el amigo López Rienda es un sargento de regulares que pasa a ser brillante y valiente periodista, y para mí, porque ahora en ese episodio que escribió a Carlos en Facebook, el nieto de Martín Delgado, que ya digo, no me hubiera sorprendido nada verlo hoy por aquí, pues es bastante injusto, porque ataca a López Rienda, y López Rienda fue condenado. Pero López Rienda tiene el mejor defensor posible, además de que tenía razón, que era Rafael Salazar Alonso, ministro de Gobernación, que fue con la República, y alcalde de Madrid, elegido, o sea que no era nadie cualquiera. Que además me sorprende, porque si no recuerdo mal, Jordán, el protagonista nefasto de esta historia, muere con 43 años. Y a Rafael Salazar Alonso lo asesinan con 41, porque ojo, la izquierda asesinó a 7 ministros de la República, el malísimo Franco solo a 1. De manera que las cosas a veces son más complejas de lo que parece. Pero yo termino diciendo que este fue un gran hombre, fue un hombre valiente, le amenazaron, le persiguieron, siguió con la verdad, y en fin, el precedente de estos periodistas que hay ahora, y yo creo que mejor que algunos de los que están ahora, quizás comparable a otros que han habido otros años, es el protagonista del libro, es el protagonista bueno, López Rienda, y el protagonista malo, pues será Jordán. Y en fin, espero que el libro les guste mucho, porque merece la pena, y espero que hagamos algún acto más para seguir los pasos de estos personajes, porque por alguna cosa que yo he investigado, los personajes que saca Carlos en el libro, que son los protagonistas de verdad, esto no es ficción, son apasionantes todos en su vida posterior. Muchas gracias, Juan Manuel, por habernos mostrado algunos de los protagonistas del famoso hecho del escándalo en cuestión, y que también pues aparecen en el libro de Carlos. Carlos va a poner, creo que, unas imágenes de apoyo, pero un poco de apoyo, a mí me gustaría, si os parece, porque estamos dando por sentado que todo el mundo sabe en qué consistió el escándalo del millón de la hacha. Me gustaría, Carlos, que comiences, porque hay en la sala también algunas personas que son profanas en la materia, que nos resumas un poquito y nos cuentes de manera, ya digo, sincrética, resumida, qué es realmente el escándalo del millón. Bueno, yo antes de nada me vas a permitir, Basilio, en primer lugar dar la gracia
a Espacio Ronda en la persona de su director, Armando Lozano. Para mí es la segunda vez que estoy aquí en esta casa presentando un libro. La primera vez fue con el primero, con el padre Revilla, y en un espacio en el que me siento muy a gusto y que para mí es muy familiar, porque además de estas dos presencias he tenido la oportunidad de asistir aquí a numerosos de los importantes actos que Armando organiza. Después, en segundo lugar, para mí, bueno, pues contar en esta mesa con dos personalidades como son Basilio y Juan Manuel, pues para mí es de una inmensa alegría. Basilio, bueno, pues ha tenido la fe en mí, en el libro, de publicar este libro en una editorial que lleva 25 años de vida. Y bueno, y que para mí es importante estar haber podido publicar con esta editorial, porque uno tiene la sensación cuando publica con Basilio de que está en una gran familia, ¿no? De hecho, muchos de los que participamos allí nos conocemos y somos una gran familia, ¿no? El hecho de que Basilio precisamente hoy esté aquí apoyándome no es algo usual, ¿no? en el mundo de las publicaciones. Cualquiera que siga un poco su trayectoria pues verá que todos los días está en cualquier lugar de España presentando a alguno de sus muchos escritores. Basilio, además, que recientemente, hace unos días, ha sido elegido miembro de la Academia de Extremadura, es decir, que estamos hablando no solamente ante un gran editor, sino ante una personalidad del mundo de la cultura muy importante. Así que para mí, Basilio, que esté aquí, es un gran honor. Y bueno, de Juan Manuel, pues yo quería decir, ¿no? Juan Manuel es una persona por la que siento una grandísima admiración, un grandísimo cariño. Es una persona que siempre, desde que lo conocí, me ha demostrado un gran apoyo, y para mí es una persona de la que aprendo. Yo ahí conozco a gente que realmente, bueno, son muy interesantes y saben mucho, pero Juan Manuel es que lo sabe todo, ¿no? Sobre temas relacionados con África, la guerra civil, el mundo de la aviación. La verdad es un lujo escucharle. Y bueno, y estar ante todos ustedes, pues para mí, en un lunes lluvioso en un Madrid, donde hay tanta oferta cultural, pues bueno, que hayáis decidido venir aquí a escucharme, pues para mí también es de agradecer. Me vais a permitir que me dirija a alguno de los que estáis aquí y os agradezca personalmente, como es el caso del actor y gran amigo Eloy Arenas, que está interviniendo en el Teatro Alcázar con una comedia buenísima, que os recomiendo que vayáis a verla, Berlín, y que en un día de descanso pues ha querido venir a estar conmigo. Así que Eloy, muchísimas gracias. Después, bueno, pues estoy viendo aquí a mi amiga Maribel, que fue una de las candidatas a Agrupación Madrid para participar en las soluciones de Madrid. Desgraciadamente no pudo salir, pero es de las personas que sigue luchando por un Madrid mejor. A mi amiga Mai, que está aquí, recientemente, hace poco llegó de Venezuela y ya está en el mundo de la cultura, asiste también a todos los actos que puede. Y bueno, para mí hay una persona aquí que es muy especial, que es Ángel Tobar, está aquí con su mujer. Los dos son ingenieros de mina, y dentro del mundo de la minería, si hay una gran personalidad es Ángel Tobar. Ha dirigido una empresa, Epiroc, sueca, y bueno, cualquiera que acuda a informarse sobre él verá la extraordinaria labor que ha hecho. Y después, bueno, en este mundo de africanista pues no podían faltar amigos como Alberto Gómez Font, gran filólogo, un hombre que ha escrito, colaborado con muchos diccionarios, por tanto tengo que tener cuidado con el manejo de la palabra, estando el presente, y viene acompañado también de otro tangerino, Francisco Cayuela, que ha sido alumno del Instituto Politécnico Español de Tánger y también es presidente de la asociación allí.